Bien, entonces aprendimos a sacar el ángulo de flexión de los lados para poder hacer un dibujo de un perímetro, el cual venimos trabajando. Y ahora lo que vamos a hacer, ya teniendo los datos que hemos tomado en la libreta, nos vamos a gabinete para hacer nuestras correcciones por los diversos tipos de conceptos que hay. Vamos a ir creando la libreta de campo. Bien, entramos rápidamente a corrección por temperatura, pero antes de eso nos vamos a la hojita del PowerPoint, donde les he dejado un ejemplo del problema que tiene estos datos, ¿no? Dice, se ha realizado una medición, ¿no?, de una base de triangulación AB. Si las características de la winch usada son 0.012 grados centígrados, la tensión 20 grados centígrados, que es la temperatura de calibramiento, 15.6 gramos por metro de peso lineal de la wincha, 5 kilos tensión de calibramiento, 0.02 sección de la recta de la wincha, y el E, que es una fórmula que ahorita lo voy a explicar. Estos datos, señores, son datos de fabricación de la wincha, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquí, para nuestro cálculo a la libreta, acá tenemos que hacer una pequeña transformación. ¿Cómo va a ser la transformación? De la siguiente manera. Si a mí me han dado, me dicen que mi wincha tiene este dato, que dice que es el coeficiente de calibración de la wincha. ¿Qué quiere decir, señores? Que el fabricante ha calibrado la wincha a esta temperatura. Él lo ha sometido a una tensión a esta temperatura y lo ha calibrado. Entonces, si mi wincha, quiere decir, mide 100 metros o 50 metros, ¿cuánto se va a dilatar según el fabricante? Entonces, ese dato yo necesito para ingresar a Excel. Entonces, digo 0.000012, ¿no? Por, en este caso, estoy trabajando con una winch 50, ¿no? Porque acá mis medidas están sobre casi en el promedio de 50 metros, ¿no? Entonces, acá por 50, por otro dato, señores, 20 grados, que es la temperatura de calibramiento. O sea, el fabricante ha usado dos tipos de temperatura. Lo ha calibrado a 12 y también a 20 grados. Eso es un dato del fabricante. Él ha hecho ese trabajo. Él ha hecho este trabajo de dilatación y de su temperatura de calibramiento. O sea, él dice que cuando él somete su wincha a 20 grados centígrados, se va a dilatar 12 grados, ¿no? Entonces, acá por 20. Esto nos debe dar resultado 0.012. Este 0.012, señores, yo lo debo tener en cuenta. Aquí lo voy a poner con X. ¿Para qué? Para que me sirva al momento de calcular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi wincha en 50 metros, con estos datos del fabricante, se va a dilatar 1 centímetro con 2 milímetros. Se va a estirar, ¿correcto? Y si es 100, subirá 2 centímetros. O sea, cuanto más largo, más se estira. Pero estos datos, señores, es del fabricante, ¿correcto? Ya, ahí ya tenemos los dos primeros datos explicados. Ahora, el W, ¿qué quiere decir? Que es el peso de la wincha expresada, dice 15.6 gramos por metro, ¿no? O sea, cada metro dice que va a pesar 15.6 gramos. Nosotros queremos sacar esto, agarramos una wincha, lo pesamos y hacemos una regla de 3 simple. Si mi wincha de 50 metros pesa, digamos, 2 kilos o 3 kilos, ¿no? Nunca he pesado una wincha. Y le sacamos en un metro, ¿cuánto será? Entonces, ese valor nos está dando acá, ¿no? En el ejemplo. El PO, que es el peso que han aplicado cuando han tensionado la wincha. O sea, el fabricante ha agarrado y lo ha tensionado con un peso de 5 kilos. Pero nosotros cuando tensionamos, el peso va a variar, pues 7, 8. Pero él lo ha tensionado a 5 kilos y nos da ese dato. Estos datos, ¿dónde vienen, señores? Vienen en la caja de la wincha. O sea, cuando compras una wincha te viene en caja y ahí sabes.
¿Ya? Entonces, ahora, el S que viene, ¿qué dice el S? El S es la sección transversal de la wincha. Te dice que la wincha tiene una sección de 0.2, o sea, 2 centímetros por 2 por 2. Ese es el tamañito de la wincha. Esta es su sección transversal. Y el E, que es una fórmula que nos da para la dilatación de materiales de acero. Cuando trabajamos con una wincha de acero, este dato nos va a permitir conocer cuánto se dilata un acero. Entonces, ¿qué te dice? 2.1 por 10 a la sexta, eso es por kilogramos sobre centímetros. ¿Verdad? Listo, señores. Entonces, esta fórmula no me la he inventado yo. No vayan a pensar que me la he inventado yo. Esta es una fórmula que lo ha inventado el científico Thomas Young en el año 1727. No lo ha inventado, perdón, lo ha calculado porque él en sus diversas prácticas ha generado esa tensión y ha llegado a este resultado, ¿no? Entonces él dice, para nosotros comprobar una dilatación necesitamos aplicar esto. Es un parámetro ya dado para lo que viene a ser trabajos o dilatación de metales. Ustedes lo pueden hurgar más en el internet y van a encontrar más datos de esto. Correcto. Entonces ya yo generé, ya transformé lo que necesito y estos datos quedan así. Bien, entonces decimos corrección por temperatura. Entramos a la primera corrección, que viene a ser corrección por temperatura. Corrección por temperatura. Listo. ¿Qué me dice? El concepto. Entonces, cuando yo entiendo temperatura, ya voy entendiendo que es una corrección que está sometida al... Si he medido con wincha, es a la temperatura del ambiente, a la temperatura en la cual he estado trabajando, en el sol, en el frío, tal vez en la nevada, en alguna circunstancia. Eso me va a generar una temperatura que va a hacer que mi equipo, mi wincha, me genere un error, ¿no? Porque dice, se define como dilatación lineal a la variación de la longitud que experimenta un cuerpo al ser sometido a una variación de temperatura. ¿Qué quiere decir, señores? Esta regla, que va a ser ejemplo de la wincha, cuando yo lo tensiono en el frío o en el calor, va a sufrir una dilatación. Eso es un error que yo lo debo corregir. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ahí, señores, les dejé en el módulo la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Corrección por temperatura es igual a K por, por no estaba, K por L mayúscula, hay que saber siempre ver, por T menos T O. Reemplazo. K ya sé que es X, entonces corrección por temperatura es igual a 0.012 por la longitud de la wincha que estoy trabajando acá, 49.97, todo esto por T, que es T, señores, temperatura del ambiente, en este caso del ambiente, no la temperatura de corrección, acá no, ya, temperatura del ambiente, o sea, al momento que mi libretista ha trabajado conmigo, ha tomado una temperatura que está en la libreta, que es 17.50, ¿no? Listo. 17.50 menos temperatura de fabricante, que es 20 grados centígrados, señores. ¿Ya? 20. Corrección por temperatura es igual a 0.015 negativo. ¿Correcto? A ver, operen en la calculadora, yo ya lo hice. ¿Ya? Entonces, menos 0.015. Lo que quiero, seguramente en la libreta están viendo ustedes, 1.5. Yo quiero expresarlo de esta manera para que me permita trabajar o entender un poco más. Entonces yo lo he expresado así en la tabla. Entonces ya tenemos nuestro ya lo sacaron, ya tenemos nuestro primer cálculo.
1.5 negativo. ¿Correcto? Ya, entonces eso ya entró a la hoja Excel. Ya, entonces ustedes están tomando datos y al momento de hacer el Excel ya ustedes deben generar esa fórmula como dato adicional, ¿no? Entonces ya tengo mi resultado, menos 1.5. Ya tengo mi corrección por temperatura. Listo. ¿Qué quiere decir? Que mi wincha por temperatura se está dilatando en este tramo menos, o sea, 0.015 o negativo 1.5. Listo, señores. Ahí, y de ahí me voy a pasar a corrección por catenaria. ¿Por qué? Porque en mi libreta la que sigue es corrección por catenaria, CC, corrección por catenaria. Borro esto. Sencillo, señores, ¿verdad? Excelente. Espero que estén entendiendo. Ya. Entonces ahora entro a lo que es corrección por catenaria. Catenaria, perdón. Van disculpando la letra. Bueno. Entonces, ¿qué me dice la corrección por catenaria? ¿Qué entiendo yo por catenaria? Para poder definir esto y cuando hago el cálculo entender lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces me dice que la corrección por catenaria, que dice es una cinta, en este caso nuestra wincha, va a generar, cuando lo agarramos en las dos puntas, va a generar un pandeo, ¿correcto? Eso es la catenaria, este pandeo que se genera acá, eso es la catenaria, ¿correcto? Entonces eso genera un error, porque a pesar que lo vamos a tensionar, siempre va a generar un error por muchos motivos, motivos naturales, viento, sol o también personales, ¿no? Digamos que estamos midiendo y no tensionamos bien la wincha y por su peso que nos da el fabricante va a generar la catenaria. Pero eso también tiene una corrección, ¿no? Entonces vamos a aplicar la fórmula para poder hacer la corrección a la libreta de campo. Ahí pueden ver ustedes, ¿no? Les dejé también el dibujo, es importante. Corrección por catenaria, señores. Corrección por catenaria es igual, dice, a la longitud sobre 24. Este 24 es dato de la fórmula, o sea, eso ya está establecido, es un parámetro establecido, ¿no? Esto dice por W, que es el peso de la wincha, por L minúscula, señores. ¿Por qué L minúscula ahí? Esto elevado al cuadrado sobre P, que viene a ser un dato también que está en la libreta, que viene a ser el peso. Listo. Longitud. Corrección por catenaria es igual a la longitud 49.97 sobre 24. Todo esto por W, que es el peso que nos da el fabricante. Acá está, 15.6 por la L minúscula, señores, es la longitud entre apoyos, mejor dicho, donde se forma la catenaria, ¿no? Entonces, esta longitud yo necesito mi apoyo. Porque en el concepto está, debemos medir máximo 20 metros, entre 15 a 20 metros. En este caso, mi lámina está de 20 un poquito más. Entonces, está, ¿cuánto? 24.98. Pero, profesor, pero si dice más de 20, no. En este caso, como mi wincha tiene 50 metros, estoy midiendo en dos tramos. Estoy asumiendo un error un poquito más dentro de lo que es el concepto. No hay ningún problema, no nos asustemos. No, tampoco podemos ser muy pegados a la letra en estos casos, ¿no? Mi wincha mide 50, voy a medir en dos tramos. Tengo que también yo conocer que mi trabajo tiene que ser un poco rápido, no me puedo demorar mucho hasta que haga 2, 3 tramos. 50 metros, 2 tramos, ya.
para evitar también que la catenaria sea demasiado. Listo, señores. Esto elevado al cuadrado sobre P, que viene a ser la tensión en la medición. O sea, cuando el ayudante agarró el tensiómetro o romanía, como lo quieran conocer, generó esa presión en kilos, se generó un peso que está en la libreta. Dice 8.30. Corrección por catenaria es igual a menos 4.6 o 0.046. ¿Correcto? Negativo. Eso está en la libreta. Entonces ya conocemos otro dato, corrección por catenaria.